Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, esperando que sea Dios quien toque nuestra vida, que sea Dios quien hable nuestra vida, esperando que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hable a través de su servidor y no sea el hombre el que hable, porque nosotros predicamos la palabra de Dios no por ser dignos ni ser buenos, sino que por misericordia de Dios. La palabra de Dios dice que cada mañana son grandes sus misericordias. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la Biblia. Si usted la tiene ahí en su casa, sáquela, quítale el polvo y leámosla un ratito. Esa es la palabra de Dios en el libro de Marcos. No importa si usted tiene una Reina Valera, no importa si su Biblia es latinoamericana, no importa, ¿verdad? Lo que importa es que ambos leamos las Sagradas Escrituras de Dios. Libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 35 al 41. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. En esta mañana yo quiero compartir contigo un momento, unos minutos de la palabra del Señor bajo un tema o una pregunta: ¿por qué están amedrentados? Si usted ve el capítulo que acabamos de leer, 4:35, dice que Jesús, cuando llegó la noche, a sus discípulos le dijo: pasemos al otro lado, porque estaba en una aldea. Despidiendo a la multitud, como siempre, el Señor estaba en su ministerio, estaba administrando la vida del pueblo como lo hace actualmente. En aquel tiempo no había templos donde la gente podría ir y sentarse en una silla como lo hay hoy en día de gran bendición. En aquel tiempo Jesús predicaba la palabra del Señor, enseñando en las sinagogas, en los campos. La gente, según la historia bíblica, le seguían a Jesús para oír palabra de Dios. Pero hoy en día la gente no le sigue a Jesús, al contrario, se aleja de Jesús. Antes la gente estaba ansiosa por oír palabra de Dios, pero ahora la gente no quiere oír palabra de Dios. Y Jesús estaba ahí despidiendo a la multitud, diciéndole que vayan en paz a sus casas. En el versículo 40 es donde sale el pensamiento: ¿por qué están amedrentados? Vemos aquí que empieza el ministerio de Jesús a lo que es hacer milagros. En el capítulo 4, versículo 37 al 39, vemos que Jesús reprende el viento. Es cuando Dios se muestra, o Jesús se muestra, que Él es el creador del universo. Podemos también ver más adelante, siempre en el libro de Marcos, que Jesús tiene un encuentro con el endemoniado, en lo que es el Marco del capítulo 5, del 1 al 20. También vemos en ese libro que sana a una mujer con flujo de sangre durante
12 años que esta mujer padecía su enfermedad. Siempre el libro de Marcos 5, del 25 al 34. También vemos en este mismo libro que Jesús resucita a la hija de Jairo. Libro de Marcos 5, del 21 al 43. Usted tenga tiempo, lo puede leer en su casa. Pero esta vez nos vamos a concentrar en lo que es ¿por qué están amedrentados? Una pregunta que Jesús en aquel tiempo le hizo a sus discípulos en la barca. Pero ahora se la hace al pueblo, se la hace al mundo entero. ¿Por qué están amedrentados? La palabra amedrentar significa atemorizarse, sentir miedo. El Señor les pregunta a sus discípulos: ¿por qué están atemorizados? ¿Por qué tienen miedo? Veamos lo que dice el capítulo 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Significa que cuando se habla de anegaba, la barca donde iba Jesús con sus discípulos se estaba hundiendo porque se había levantado una tempestad. Las olas del mar estaban fuertes. Y los discípulos, cuando vieron aquello, se asustaron, tuvieron miedo. Pero mire qué hermoso es Dios. Qué precioso es el Señor, porque dice que Él iba ahí tranquilo, estaba en la popa de la barca, estaba durmiendo. Jesús no estaba afligido, Jesús no estaba amedrentado, Él estaba ahí tranquilito durmiendo. Dice que Él estaba en la popa, o sea, en la parte trasera de la barca. Dice que estaba sobre un cabezal. Cuando hablamos de cabezal, no estamos hablando de lo que nosotros conocemos hoy en día como los cabezales que usan la rastra. Cuando hablamos de cabezal, estamos hablando que Jesús estaba sobre una almohada, recostado sobre una almohada en la parte trasera de la barca. Él iba ahí tranquilo, Él estaba tranquilo, pues Él sabía y quería poner a prueba a sus discípulos. Lo mismo está pasando hoy en día. Jesús ahí está tranquilo, está firme, pero está probando la fe de sus hijos. Está probando la fe de su pueblo, aquel pueblo que ha sido escogido, aquel pueblo que ha sido llamado real sacerdocio, linaje de David. El Señor lo está probando y está haciendo que su pueblo le busque, que su pueblo le busque de rodillas, le busque en adoración. Jesús está haciendo que esas cosas acontezcan para que la iglesia tenga más fe. Pero la iglesia se asusta, pero la iglesia teme, pero la iglesia ya no hay que hacer. Pues estamos en un momento de crisis, pues estamos en un momento quizás que la tempestad está muy fuerte, pero Jesús ahí está tranquilo, Jesús ahí está acostado. Él sigue ahí viendo que el pueblo tiene necesidad. Pero la gente no ha entendido que Dios nos está probando nuestra fe. Porque el pueblo quiere que Dios actúe rápido. La gente quiere que Dios actúe en el momento que pide. Pero Dios todo lleva un control. El Señor está probando la fe de su pueblo. Y dice que Él estaba durmiendo sobre un cabezal. Y llegaron los discípulos, ¿verdad? Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? En pocas palabras, ¿no te importa que vamos a morir? Como hoy en día el pueblo, o como hoy en día a nivel mundial, la gente en este tiempo está amedrentado, está asustado, está con temor. Le está diciendo a Jesús: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Señor, compadécete del Salvador. Mira cuántas vidas humanas están muriendo por causa de la enfermedad.
Jesús no oye, dice la gente, Jesús escucha. El problema es que está probando tu fe. Jesús quiere probar nuestra fe para ver cómo estamos, para ver cuánto confiamos en Él. Lo mismo sucedía con los discípulos. Jesús estaba probando la fe de aquellos discípulos, porque iba en la barca. No iba solo Jesús en la barca, y no iba solo una barca. Dice el versículo 36, y había también con Él otras barcas. No iba solo la barca de los discípulos y la de Jesús, iban más barcas. Por lo cual significa que la pandemia que se está viviendo es la tempestad que en aquel tiempo los discípulos vivieron. Y Jesús allí va, ahí está en la pandemia. Pero claro, la gente quiere que Jesús de un solo haga la obra. Lo puede hacer para eliminar imposible, dice Lucas 1:37. Pero Él está probando nuestra fe, porque dice, versículo 39, y levantándose, reprendió al viento. Oiga, qué bueno Jesús. Pero Jesús primero hizo que los discípulos pasaran la prueba. Lo mismo sucede hoy en día. Jesús está haciendo que su pueblo tenga una prueba, para luego Él venir y calmar la tempestad. Y dijo al mar, calla, enmudece. Muy pronto el Señor se va a levantar y le va a decir a esta pandemia, ¿qué es eso? Pero cuando nos haya probado nuestra fe, dice la palabra del Señor que por fe vivirá el hombre. No importa que estemos pasando esta situación, esta tormenta que está ahorita a nivel mundial. El capitán de la barca se llama Jesús. Y si Jesús va en la barca, estamos seguros. Si Jesús está en la barca, el pueblo está seguro. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de confiar en Dios. Y dice que cuando Jesús dio orden al mar que callase y enmudece, dice que el viento cesó y se hizo grande bonanza. Es decir, cuando Jesús ordena al mar que calle y enmudezca, dice que los discípulos se volvieron a tranquilizar, estaban con calma, estaban serenos, porque ya había pasado la calma, porque ya había pasado la tormenta. Amada iglesia, amado amigo que escuchas a través de este sonido, lo mismo va a suceder. Ten fe, ten paciencia. El Señor tarde o temprano va a calmar esta tempestad. El Señor tarde o temprano va a decir a esta enfermedad que cese. Pero es necesario que vosotros, los hijos de Dios, sigamos aprendiendo de Dios cada día. Es necesario que el pueblo de Dios pase por pruebas. Después de la prueba viene la victoria. Es necesario que el pueblo de Dios ahorita quizás está atemorizado, está con miedo, porque dirá, perder un familiar, perder a un amigo, perder a un ser querido no es fácil. Pero dice la palabra de Dios que para el ser humano, si está con Dios, el morir es ganancia. No hay de qué preocuparse. El problema es que si te morís sin Dios y sin esperanzas,
ese sí es el problema. Si estás con Cristo vas a ser bienaventurado porque vas al reino de Dios. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, ahí sí estamos en problemas. Por eso los discípulos estaban asustados porque, ojo, los discípulos andaban con Jesús. Conocían, ¿verdad?, mucho a Jesús, pero les faltaba mucho por conocerlo. Como hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios, sabe y escucha hablar de Jesús, pero hay muchos que aún no le conocen a Jesús y están dentro de los templos cantando, adorando en nombre de Dios, están predicando su palabra, pero hay muchos creyentes que no conocen a Dios todavía, y es por eso que Jesús está haciendo que provee a su pueblo, porque hay mucha gente que no le conoce. Hay mucha gente que habla de Jesús, hasta el mismo diablo lo cree, pero no conocen verdaderamente a Jesús. Cuando Jesús pruebe nuestra fe y vea que sí le conocemos, cuando Jesús vea que estamos seguros de que vamos a un lugar donde está Él, intercediendo en este momento por nuestros pecados, intercediendo por nuestra causa, dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús ahí está, pero nos está probando porque quiere ver cómo está su pueblo, porque dice la palabra que seremos probados como el oro fino, para ver si somos dignos, para ver si somos los que vamos a entrar al reino de Dios. No es porque solo por así tú vas a entrar al reino de Dios, o te hayan dicho que solo porque vas a creer en Jesús vas a entrar al reino de Dios. No, tenés que ser probados. Hay muchos creyentes aún, ¿verdad?, estando en la prueba, dicen Jesús no está, ahí está, Jesús está probando a su pueblo. Pero dice el capítulo 4, versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Lo mismo le está diciendo en esta mañana el Señor al pueblo. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué el mundo está asustado? ¿Cómo? No tienen fe, dice el Señor, ¿verdad? Porque vea, el ser humano es así. En los versículos anteriores vemos que los discípulos van a Jesús y le reclaman. Le dice: ¿acaso no te interesa que nosotros muramos, verdad? Y le hacen un reclamo a Jesús. Porque oigan bien, los discípulos sabían que iba el maestro con ellos y sabían que Dios podía calmar la tempestad, y por eso fueron y le despertaron. Por eso llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, maestro, ¿acaso no te interesa que nosotros predicamos, que nosotros muramos? Porque ellos bien sabían que Jesús allí iba. El problema es que iban con Él, pero no tenían fe. Y ese es el problema actual, que Jesús está en medio de su pueblo, pero la gente no tiene fe. Y le dice el Señor: ¿cómo no tener fe? Ahora Jesús les reclama a ellos, o les exhorta y le dice: ¿cómo no tienen fe? ¿Acaso, por decirlo así, acaso no saben quién va con ustedes? Dudan de mí, le dijo el Señor, ¿verdad? Como hoy en día mucha gente está dudando de Dios, que Dios no actúa, que Dios no hace esto, porque eso es lo que vemos. Oigan bien, en el versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Después de que Dios había calmado la tempestad, los discípulos empezaron a murmurar entre ellos. Así es el pueblo.
Lastimosamente ese es el pueblo. Después de que Jesús hace los milagros, después de que Jesús hace la obra, empieza el pueblo a hablar, no a favor sino en mal de Jesús. Es que Jesús mucho se tardó, es que Jesús no me escucha, es que Jesús mucho se tarda, no responde, le busco y no le encuentro. La gente, después de que Jesús hace los milagros, la gente en vez de agradecer, en vez de ser agradecida, la gente es mal agradecida y empieza a hablar cosas que no debe de hablar, como estos discípulos que comenzaron a murmurar de Jesús. Unos como otros, así hacen, así se está haciendo hoy en día. Por eso es que el Señor no responde, por eso es que el Señor aún ha retenido su promesa, aún no hace el milagro de quitar esta pandemia, porque está viendo que su pueblo está rebelde, su pueblo no quiere afirmarse, su pueblo está ahí murmurando. Cuando tú, hermano, cuando tú, amigo, que escuchas, te afirmes y tengas fe y le busques a Dios de corazón, entonces Dios va a responder. Pero sabes una cosa, cuando Dios responda, no murmures, sino que dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Ese es el problema, que Dios responde, pero la gente murmura, la gente no está satisfecha. Oh, como está pasando hoy en día, la gente dice, oh no, el Señor, ¿sabes qué se hizo? Pero ahí está Jesús. Ahorita el Señor está durmiendo. Él está confiado. Tú y yo debemos de confiar en Dios. Vamos a Dios y digámosle, Maestro, despierta. Enamora a Jesús. Para que Jesús haga la obra. Enamora a Dios. Enamora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú lo enamores, pero ve con palabras agradables a Dios, no como los discípulos que llegaron todos sofocados. Maestro, porque estaban pasando una tempestad fuerte. Maestro, despierta que nos hundimos. Hoy te va a decir, Maestro, escúchame que me muero. Pero Jesús ahí está, hermano y amigo, esperando que tú le busques, pero con un corazón sincero y dispuesto, con fe. Porque dice la palabra que fe es la certeza de lo que no se ve. Fe es lo que tú vas a lograr en un más allá, sin tan siquiera haberlo visto. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ojo, dice, clama a mí. ¿A quién? A Jesús, a nadie más. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Eclesiastés lo dice. No hay otro medio para llegar a Jesús. Mucha gente busca otros medios para llegar a Dios. Estamos equivocados. No hay más medio. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y cuando el pueblo entienda esto, cuando el pueblo sepa que Jesús es la única solución, entonces Dios va a actuar. Entonces Dios va a levantar a los enfermos, a los cojos, a los mudos hará que hablen, a los ciegos abrirán los ojos. Porque hay muchos cristianos que están dentro de las iglesias, que están mudos, están ciegos, están mancos, no han querido ver a Jesús, no lo siguen, no le buscan. Muchos dentro de los templos están ciegos. Pero el Señor un día va a venir por su iglesia. El Señor un día va a venir por su pueblo. Va a venir a levantar a aquel que perseveró hasta el fin, que luchó, que pasó las pruebas. Amigo y hermano, esta es una prueba pequeña que está pasando no solo El Salvador, sino a nivel mundial. Ojo, El Salvador se cree que es mucha potencia de fe, porque hay muchos cristianos creyentes. Habemos muchos cristianos evangélicos, pero dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos son los escogidos.
De esos escogidos deberíamos de ser nosotros. Tenemos que ser nosotros, hacer la diferencia. De esos escogidos para que Dios tenga misericordia de su pueblo y haga el milagro. Esperando. Dios pronto va a actuar. Dios pronto va a hacer el milagro. Y entonces habrá bonanza en su pueblo, en El Salvador. Cuando Dios haga ese milagro, El Salvador tendrá bonanza, tendrá tranquilidad, tendrá calma, tendrá serenidad, porque Dios habrá actuado sobre la tempestad. Oh, amado hermano y amigo, que tú escuchas a través de este sonido, Dios dice que está a la puerta de tu casa. Búscale con un corazón sincero y haz que el Señor Jesús entre a tu puerta, entre a tu casa y calme la tempestad que hay en ti. No tengas miedo, no estés atemorizado, al contrario, dale gracias a Dios por la enfermedad. No es fácil, sí, no es fácil, pero dale gracias a Dios porque es una prueba que estamos pasando. Sabes, si no hubieran pruebas, significa que Dios no está con nosotros. Pero hay prueba, significa que Dios está con su pueblo. No temas. La barca quizás está tambaleando en este momento, porque los muertos están subiendo en cifras. Pero el conductor, el capitán es Jesús. Y si Jesús va al frente, nosotros estamos seguros. Seamos sobrios y busquemos a Dios. En esta mañana, que Dios nos bendiga a todos.